Bueno, lo que me he propuesto para hoy es una enseñanza un poco difícil de resumir y de ser bien explícito, pero que el Señor me ayude a hacer eso, porque es muy importante también. La semana pasada empecé una serie de 3 enseñanzas, a la cual titulé La Palabra de Dios. Y la semana pasada vimos que la Palabra de Dios es útil para el creyente, para la iglesia, para la vida cristiana, ¿eh? Porque la Palabra nos pone, en resumidas cuentas, nos pone cara a cara con la santidad del Señor, con el carácter del Señor. Entonces, ahí el Señor nos dice, este soy yo y este eres tú. Entonces el Señor nos dice, con mi palabra y con mi espíritu, te voy a decir qué está mal en tu vida. ¿Ah? Y te voy a dar el arrepentimiento, te voy a dar el perdón, pero te voy a decir qué está mal y no solo te voy a corregir de esa forma, sino también te voy a enseñar cuáles son las cosas que debes hacer, las obras que yo preparé para ti ya desde antes de la fundación del universo. Entonces, eso es la palabra en general, la Biblia entera. ¿Ah? Toda palabra, como dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para esas cosas. Toda palabra, todas las escrituras. Ahora, esta enseñanza que traigo hoy es acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. El tema precisamente es la enseñanza general del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué me he propuesto hacer esto? Porque bueno, el Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que quizás es más cercana al cristiano, porque le habla, vamos a decir, y no quiero que se malinterprete, porque toda la palabra le habla al cristiano directamente. Pero porque como es la parte de la gracia, la parte en que ya Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, y se está construyendo su iglesia para un día traerla y vivir con los creyentes para toda la eternidad, pues el Nuevo Testamento nos narra esto. Somos nosotros reflejados aquí y nos habla directamente. Y por eso quizás sea la parte de la Biblia que nos es más afín, vamos a decir, más afín. Pero también tenemos que tener cuidado de cómo usamos el Nuevo Testamento. Yo aquí he traído una lista y voy a leer específicamente, lo que apunté aquí. Fui yo mismo el que lo apuntó, no lo agarré en ningún lugar ni nada. Yo mismo lo apunté. Pero quiero leer cosa por cosa, porque son 10. Si mal no recuerdo, apunté 10 cosas que para los cuales algunos creyentes tendemos a pensar a veces que se usa el Nuevo Testamento. A veces decimos, bueno, pues el Nuevo Testamento se usa para estas cosas. Ok, pongan atención. Algunos creen que el Nuevo Testamento habla específicamente de, vamos a decir, el largo del cabello del creyente. O sea, de qué largo debe tener el pelo el creyente. Fíjense. El tipo de ropa específica que debe llevar puesta el creyente. Oiga, esto es muy interesante y no tomemos esto a la ligera. El largo inclusive de la ropa del creyente, sobre todo en las damas, en las mujeres. El tipo de alimentos que debe ingerir el creyente. La manera en que debe celebrar el creyente los días festivos, tanto religiosos como seculares. O sea, los días que están relacionados con el cristianismo o los días que están relacionados con las festividades de la vida cotidiana. La cantidad exacta de dinero con la cual debe colaborar el creyente a la causa del Evangelio. Estas son las cosas que algunos creyentes piensan que son las cosas fundamentales. Algunas de las cosas fundamentales de las cuales el Nuevo Testamento nos habla y nos pone patrones y nos da enseñanzas. Las palabras que debe y no debe usar el creyente al hablar. Las señales sobrenaturales que debe hacer un creyente para demostrar que ha recibido a Cristo. E inclusive hay personas, y aquí sí voy a decir, de esto no hay nada en la Biblia, de qué lado se debe sumergir al creyente cuando se bautiza. Oiga,
sea, de todo se dice acerca del Nuevo Testamento. Y pensamos que como el Nuevo Testamento, como la Biblia es nuestra brújula, es la que nos indica qué debemos hacer, cómo debemos vivir para el Señor, para agradar al Señor. Entonces, la Biblia es simplemente una lista de cosas que debemos cumplir, porque si no las cumplimos, pues ahí el Señor nos castiga. Ahora, que no se malinterprete esto. Por otra parte, es cierto que el Nuevo Testamento sí habla directamente acerca de algunas de estas cosas. No vamos a decir que el Nuevo Testamento no tiene algunos mandamientos, que el Señor dice, hagan esto. Sí los tiene. Sí los tiene. Cuando usted lee el Nuevo Testamento es imposible no darse cuenta que el Señor dice, hagan esto. Lo mismo el Señor Jesús, que los apóstoles, que los demás discípulos que escribieron, dicen específicamente, hagan esto. Les prohíbo hacer esto. Sí lo dice. Pero a veces las personas vienen al Señor, no eran creyentes, y por gracia del Señor creen. ¿Y qué decimos nosotros? Ah, ya creíste, gloria al Señor. Ahora ven para acá que te voy a decir toda la lista de cosas que dice la Biblia que tienes que hacer. Y no es menos cierto que para vivir una vida agradable al Señor hay que entrar en la disciplina del Señor. Eso sí, tengámoslo siempre presente. Pero la forma de enseñarle a las personas que vienen al Señor no es haciéndolos cumplir de una forma legalista toda una serie de cosas que hasta a veces nosotros fallamos en esas cosas. Y tenemos que venir arrepentidos al Señor. Entonces, de eso quiero hablar hoy. Hoy quiero traer 4 enseñanzas generales, no específicas, porque esas que leí ahí son cosas específicas. Pero las que quiero traer ahora son 4 enseñanzas generales que nos brinda el Nuevo Testamento. Que no creo que por eso sean más importantes que algunas de las que leí, pero sí me parece que es muy importante empezar de lo general y después caer en lo particular, en los detalles. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo general, me parece a mí como maestro de la palabra, que ya los detalles van a salir mucho más fáciles, van a ser mucho más fáciles de comprender. Sin embargo, si no hemos entendido las cosas generales, los detalles van a ser una nebulosa, van a ser demasiado difíciles de comprender y a veces no vamos a saber cómo interpretar esos detalles. Y cómo eso me ayuda a mí como creyente, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a ver hoy es que el Nuevo Testamento, la primera enseñanza general, el Nuevo Testamento nos presenta la identidad de Jesús. Ya esto lo hemos visto antes con el propósito de otra enseñanza, pero me parece que esto aquí cabe perfectamente. O sea, una enseñanza que nos brinda el Nuevo Testamento, que es bien general, pero le va al centro, al Evangelio, que tiene que ver 100% con la salvación del ser humano, del alma del ser humano, es precisamente la identidad de Jesucristo. El libro de Juan, como ya hemos mencionado, el capítulo 1 del libro de Juan, los primeros 18 versículos, son como, o sea, el apóstol Juan aquí como que presenta los temas que él va a hablar en su libro. Mira, esto es lo que yo voy a hablar en este libro. ¿Ah? Y ahí está la identidad del Señor y lo que vino a hacer el Señor por la humanidad, que es salvar a la humanidad del pecado. Y si leemos Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, esto es una de las cosas que nos enseña, que Jesucristo vino al mundo a vencer esas tinieblas, a vencer ese mundo de pecado, al diablo, a todo el pecado, la muerte a la que estábamos condenados todos, la muerte espiritual, que por cierto, eso empezó con Adán y Eva. Ya vamos a ver todo eso también. Pero desde que Adán y Eva pecaron, desobedecieron abiertamente al Señor, toda la humanidad ha estado condenada a la muerte. ¿Por qué dice Pablo en la carta a los Romanos? Por cuanto todos pecamos. Quiere decir que todos hemos hecho a lo largo de la historia lo mismo que Adán y Eva, irle en contra del Señor. Y dice Juan, en este versículo, que la luz, que es Jesús, él dice que la luz es Jesús. Jesús vino al mundo y era la luz del mundo, resplandeció en las tinieblas.
en todo el pecado ese que había, y ese pecado y ese quebrantamiento espiritual que había en el mundo, junto con el diablo, los demonios y todas esas cosas, todos esos personajes, nada de eso podría contra el Señor. Y efectivamente, cuando seguimos leyendo el mismo Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que nada de esas cosas pudo contra el Señor Jesús. Entonces, yo creo que esta es una enseñanza clave del Nuevo Testamento. Creo que lo primero que debemos hacer como creyentes es pedirle al Señor que nos abra los ojos espirituales. Que nos abra los ojos espirituales para entender estas verdades tan básicas. Porque son verdades muy básicas, pero sin esas verdades está en juego la salvación del ser humano. Si el ser humano no entiende espiritualmente, por gracia de Dios, esas verdades, pues el ser humano no es salvo, entonces no hay salvación. Entonces, mire usted qué interesante, que podemos entender muchas cosas, podemos sabernos muchos versículos de la palabra y todo, pero hay esa enseñanza que al parecer es un poco general en el Nuevo Testamento, porque Jesús tantas veces habla de que Él vino a salvarnos, pero si no entendemos esta enseñanza tan general, mire, de nada vale que nos sepamos tantos versículos, que los recitemos todo perfectamente, que inclusive que glorifiquemos supuestamente al Señor en muchas áreas de nuestra vida, porque hacemos lo que el Señor dice en la palabra, decimos nosotros. Pero es que si no hemos tenido ese encuentro con Cristo, no somos salvos. Y eso puede ser una contradicción para muchas personas. Si tú me estás diciendo a mí que yo que llevo una vida moralmente correcta, que yo no soy salvo, tú me estás diciendo que yo estoy perdido en el pecado. Pero si yo soy un hombre que mira, yo hago esto, yo vivo así, ¿y para quién haces esas cosas? ¿Las estás haciendo para Dios o las estás haciendo para ti? Yo aquí mencioné una vez que yo mismo era un hombre moralmente correcto, vamos a decir, y tenía muchos pecados escondiditos por ahí porque yo tampoco era perfecto moralmente. Pero yo presumía de eso. Yo no robo, yo no mato, yo no... Había una serie de cosas que yo efectivamente no hacía. Pero había otra serie de cosas que yo sí hacía. Y otra serie más que sentía, que dice el Señor, que los sentimientos son muy importantes también. Y eso también lo condena a uno como ser humano. Pues eso es una gran enseñanza del Nuevo Testamento y es una enseñanza general. Porque no es un versículo, no es una palabrita que nos aprendimos, es un concepto general que es el de la salvación cuando tenemos ese encuentro con Cristo. Y tenemos que saber que, como dice el apóstol Juan, en efecto, las tinieblas, todo ese mundo de pecado, no prevalece ante la luz que es Cristo. Y tenemos que entender esa verdad espiritual, que Cristo vino para librarnos de todo ese pecado. Entonces, también el Nuevo Testamento nos narra algunas obras de Jesús. Esa es otra enseñanza que nos brinda el Nuevo Testamento. Nos narra algunas obras de Jesús. En efecto, el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí contienen muchas de las obras que realizó el Señor Jesucristo. Cuando estaba, como le decimos nosotros los creyentes, en el ministerio terrenal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Desde que fue bautizado por Juan el Bautista hasta que resucitó y ascendió. Sí hizo muchos milagros el Señor Jesucristo. Hizo muchas obras que, primero que todo, lo acreditaron a Él como lo que Él decía que era. Él decía que Él era el Mesías, que Él era ese ungido de Dios, ese escogido de Dios, que venía a salvar a las personas del pecado. Y esos milagros y prodigios que Él hizo, sí lo acreditaron como eso. Como ese Mesías, ese ungido, ese escogido del Señor. Y también Él vino a predicar que Él es Dios en la carne. El mismo Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Cristo. Quiere decir que esta enseñanza sí la dio Jesucristo. O sea, sí Jesús vino a hacer muchos milagros y prodigios, pero también a veces los creyentes
fallamos un poquito al no entender que esos milagros y prodigios no era para montar Jesús un espectáculo. De ninguna manera podemos atrevernos a pensar que lo que le interesaba a Jesús era que se viera todo ya porque así sucediera y ya. No, no es así. Porque precisamente en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, el capítulo 5 del libro de Marcos, versículos 18 al 20, dice, estamos hablando, el contexto es un endemoniado al cual Jesús libera de esa posesión demoníaca. Efectivamente, es un hombre que estaba poseído por demonios y Jesús lo libera. Esos demonios salen de ese hombre. Y eso es uno de los prodigios que él hizo. No solo a ese hombre, a varias personas libró de los... Inclusive él manda en una oportunidad a sus discípulos a que hagan ellos esas cosas. Que vayan y prediquen y y los discípulos cuando vuelven, en efecto dice, oye, los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué quiere decir? Los demonios te tienen miedo. Y yo, claro, si es Dios, ¿cómo no van a tener miedo? Y dice Marcos, al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, ya el hombre está libre de los demonios, dice, le rogaba que le dejase estar con él. Qué bueno, gloria al Señor. Fue liberado de los demonios y dijo, yo quiero seguirte. Mas Jesús no se lo permitió, que cosa tan rara, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué. Dice, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Fíjense lo que sucede aquí. Fíjense lo que sucede. Sí hubo una liberación de demonios que tenía este hombre. Este hombre fue libre de todas estas cosas. Pero Jesús le dijo, ve y cuéntale a la gente. Ve y cuéntale a la gente. Y el resultado fue que él fue por toda la ciudad contándole a las personas. Y las personas dice que se maravillaban. O sea, los milagros de Jesús, no solo este, sino casi todos, lo que hacían era glorificarlo a él y al Padre. Jesús nunca dijo, voy a hacer milagros y prodigios y que todo se quede ahí. ¿Y no? Los milagros y prodigios de Jesús lo hicieron auténtica, o sea, se identificaron a Jesús como quien él era, delante de todo el pueblo, pero también le dieron gloria a Dios. Los milagros estaban apuntando al Señor directamente a Dios y no era solamente por hacer el milagro. No sé si esto se entiende, porque puede ser un poquito, no confuso, ¿verdad? Pero sí puede ser como, ¿pero qué tú me quieres decir? ¿Qué tú me quieres decir con eso? Y bueno, que muchos seres humanos pensamos que el gran milagro de Dios ahí queda. ¡Ay, qué milagro, qué sé yo! Pero muchos creyentes que llevan años caminando con Cristo le pueden contar de personas a quien el Señor le ha hecho muchos milagros. Le ha resuelto muchos problemas que de otra forma no podían haber resuelto. Le han provisto para necesidades que han tenido. Le han sanado de enfermedades. Todo eso ha sucedido. Y las personas después simplemente se han olvidado del Señor. Se han olvidado del Señor. Entonces, el objetivo del Señor nunca fue que nosotros viéramos esos milagros y ahí quedara todo, sino que le diéramos gloria a Él. Y por supuesto, volvemos al mismo objetivo, que seamos salvos, porque la gloria de Dios, cuando nosotros la vemos y la reconocemos, la respuesta debe ser, Señor, perdóname mis pecados, yo te quiero seguir. El endemoniado le dijo, yo quiero seguirte. El endemoniado dijo, yo te quiero seguir, pero Jesús tenía otro objetivo con él. Digo, no vas a seguirme, vas a ir a los tuyos de nuevo y les vas a contar todo esto. Les vas a contar todo esto. Y eso es una reacción súper lógica cuando vemos la gloria del Señor. Queremos decirle a las otras personas. Entonces, si seguimos viendo en la palabra del Señor,
Vemos también que el Nuevo Testamento nos ayuda a crecer en la gracia de Jesús. O sea, ya vinimos a Cristo, ya fuimos salvos. Ustedes los que están aquí, por ejemplo, fueron salvos hace muchos años ya. Y quizás recuerden, porque no creo que eso se olvide muy fácilmente. Ajá. Cuando uno reconoció de verdad delante de Dios que uno necesitaba a Cristo, porque de otra manera era enemigo de Dios. Pero es necesario crecer en la gracia del Señor. Es muy necesario que no nos quedemos en las cosas básicas del Evangelio. Ya conocí al Señor, gloria a Dios, soy salvo. Ahí quedó todo. Yo voy a la iglesia, bueno, qué sé yo, pero bueno, ya no me pida más porque yo hasta he ido yo. El Señor dice, no, crezcan ahora en la gracia. Y el libro de los Hechos, hemos visto ya que el libro de los Hechos nos enseña cómo la iglesia se fue expandiendo, ¿verdad? Pero no solo el libro de los Hechos tenemos que mirarlo, y los evangelios, sino también las cartas de los apóstoles, las cartas de los discípulos a las iglesias. Muy importante, porque una cosa clave que le dicen las cartas, que le dicen los discípulos de Cristo y los discípulos de sus discípulos a las iglesias es: ustedes tienen que crecer. Ustedes no se pueden quedar así como están, porque de hecho en algunas de esas iglesias había pecados por causa de esa falta de crecimiento. Quiere decir que no es solamente crecer en el conocimiento de la Biblia, vamos a decir, y de repente, pues, como decía el domingo pasado, engordar con la palabra y saber mucho conocimiento. No. Ese conocimiento debe volcarse en mi vida espiritual, ese conocimiento debe tocar mi corazón y debe ayudarme a crecer como creyente y a bendecir a otros con ese conocimiento espiritual. Eso es lo que debe hacer ese conocimiento. Ahora, vamos a ver específicamente esto, donde podemos verlo. En la carta a los Hebreos, cuyo autor en realidad desconocemos. No sabemos específicamente cuál de los discípulos de aquel momento fue el autor de la carta a los Hebreos, pero los hebreos, como lo indica su nombre, eran personas que recibieron a Cristo, pero eran de origen judío. ¿Qué quiere decir? Que eran personas que conocían el Antiguo Testamento, que habían estado en sinagogas judías, habían recibido buena enseñanza de la palabra. Vamos a decir buena porque toda su vida habían escuchado la lectura de la palabra de Dios. ¿Ah? Claro, la teología, quiere decir la interpretación de esa palabra, sabemos que no estaba muy alineada con la doctrina correcta, porque sabemos que Cristo vino precisamente, una de las cosas que él hizo fue corregir esas malas interpretaciones que había, que muchas de esas malas interpretaciones precisamente lo que hacía era que no veía a los judíos, no permitía que los judíos vieran que Cristo era realmente el Mesías. ¿Por qué? Porque decían, ¿y cómo es posible que tú vayas a morir en la cruz si el Mesías dice la palabra que permanece para siempre? O sea, ahí vemos las contradicciones en las enseñanzas del Antiguo Testamento por parte de los líderes religiosos de la época. Pero no es menos cierto que los hebreos, o sea, los judíos, toda su vida habían escuchado la lectura de la palabra. Y por supuesto, al venir a Cristo, al recibir al Señor Jesucristo y ser perdonado de sus pecados, pues toda esta palabra empezaba a cobrar sentido. Y cuando un apóstol o cuando un maestro de la palabra los enseñaba, todo aquello debía empezar a tomar forma en sus cabezas, en sus corazones, y debían glorificar al Señor con sus vidas, y debían crecer grandemente en la gracia del Señor Jesucristo. Sin embargo, miren lo que dice el autor de los Hebreos en una parte de esa carta. Dice, y es Hebreos 5, del 11 al 14. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, si vamos a la carta de los Hebreos, o sea, es importante ver también en qué contexto sucede esto.
Si vamos al contexto, el capítulo 5 de Hebreos está hablando el autor acerca del sacerdocio de Jesucristo. Imagínense usted, la carta de los Hebreos es una carta súper profunda, súper profunda. O sea, para todos aquellos que dicen que no, el Evangelio tiene que ser simplemente superficial, eso, no. Mire, eso no es lo que demuestran las cartas de los apóstoles. Las cartas de los apóstoles demuestran que la cantidad de teología que se le escribió a esas iglesias fue enorme, fue densa, pero no fue con el propósito, digo de nuevo, de que las personas engordaran, sino que en conocimiento, digo yo, sino que vivieran para el Señor, que corrigieran los pecados, que se arrepintieran de sus pecados, que crecieran en la gracia y vivieran para el Señor. Entonces, habla el autor de los Hebreos aquí acerca del sacerdocio de Cristo, el hecho de que Cristo está a la diestra de la derecha del Padre, intercediendo por los creyentes. Perdón. Y esto es un concepto bien difícil de entender para el que viene a Cristo, o sea, para las personas que se convierten. Toma quizás un tiempo, toma enseñanza, toma mucha atención espiritual. Y dice el autor de los Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, el mismo autor de los Hebreos reconoce, es difícil de explicar. Pero ¿por qué es difícil de explicar? Oigan, ¿por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no se han dispuesto a escuchar bien lo que se les enseña. Ustedes se han hecho tardos para oír. O sea, se han hecho lentos al buen aprendizaje, al aprendizaje correcto de las cosas espirituales. Y eso es muy malo en nuestras vidas. Es muy malo si nosotros nos hacemos tardos para oír. Debemos todo lo contrario, debemos asimilar el conocimiento del Señor y glorificar al Señor con nuestras vidas. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ¿qué sucede aquí con los hebreos? Ya llevaban tiempo de convertidos, estos hermanos, y necesitaban que les volvieran a predicar las cosas básicas del Evangelio. Y vuelta de nuevo, y vuelve de nuevo a predicar lo mismo, y vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque se habían hecho tardos para aprender, para escuchar la enseñanza. No crecían espiritualmente, no crean ustedes que esto se trata de que, no, es que no tenían conocimiento y no, es que no crecían espiritualmente tampoco. Y ese es el problema. Dice que tenían que haber sido ya maestros en ese momento. Quiere decir que cuando usted y yo empezamos a aprender de la palabra, nosotros bien podemos, de alguna manera que el Señor lo guíe a usted y a mí, podemos enseñarle a otra persona. No de la misma manera a todo el mundo, no todo el mundo va a ser desde el púlpito aquí, pero de muchas maneras uno puede enseñar a los demás creyentes que vienen después de uno, ¿no? Y los hebreos no podían hacer eso. Y entonces, dice que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. No aceptaban todavía el alimento sólido. No se les podía predicar de cosas profundas, quiere decir eso. Sino que necesitaban de nuevo, como dice al principio, los fundamentos. No, un evangelio suave, un evangelio simple, sencillo, porque imagínense, yo todavía, eso para mí es demasiado difícil. Yo eso no lo entiendo. Y claro, no podemos entenderlo, porque el problema es que si no hemos crecido, si no hemos asimilado, si nos hemos hecho tardos para oír, eso es lo que sucede. Y entonces mire cómo describe el autor este estado espiritual. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Quiere decir que el ser experto en la palabra no es solamente para 2 o 3 personas por ahí, es para todo creyente, porque al fin y al cabo es para el crecimiento espiritual. Y dice, pero el alimento sólido, es la enseñanza bien sólida y bien profunda, es para los que han alcanzado madurez, objetivo clave del Señor, que maduremos todos. Y para esa gente que han ido madurando, para eso son las enseñanzas profundas. Dice, para los que por el uso
por el uso de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la enseñanza, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vamos estudiando y profundizando en las Escrituras, entonces ya vamos discerniendo lo que al principio de nuestra vida cristiana no entendíamos si de verdad era bueno o era malo. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando vamos madurando espiritualmente, ya entonces se nos aclaran los sentidos. ¿Por qué? Por el uso. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación con el Señor que va creciendo cada día, estudiamos la palabra y vamos creciendo. Y ahí entonces vamos discerniendo, no, espérate, es que está claro que esto está mal. Y esto es lo bueno. Y eso es lo que sucede cuando crecemos. Los hebreos no eran así. Entonces, eso es una enseñanza clave en el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento nos ayuda a crecer en la gracia de Jesús. Porque al fin y al cabo los hebreos se les estaba enseñando acerca de Jesús. Y no crecían. No crecían en esa gracia, no crecían en ese conocimiento espiritual. El Nuevo Testamento nos enseña, nos ayuda a crecer en la gracia de Jesús. Así que hagamos eso nosotros. No hagamos como los hebreos. No nos hagamos tardos para oír, sino seamos prestos, estemos siempre prestos a aprender más. Aprender más, y no para quedarnos con eso, sino para crecer y compartirlo. Para crecer espiritualmente y compartirlo con otros. Dice, otra de las cosas por las que es necesario crecer, como les había dicho anteriormente, la falta de crecimiento trae pecado a veces. Pero como no sabemos, usted no sabe, no sé, como dice el autor de Hebreos, hay que ejercitar los sentidos para poder distinguir entre el bien y el mal. Resulta que había otra iglesia, a la que Pablo también le escribió, la iglesia de los Corintios, donde, si usted lee en su casa el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, vamos a ver que hay ahí un pecado tremendo. Dice Pablo, ni siquiera los que no son cristianos hacen estas cosas. Había un hombre que estaba teniendo relaciones con la mujer del padre. O sea, Pablo dijo, no, es que esto yo no puedo creer que esto esté pasando entre ustedes y que ustedes no estén haciendo nada al respecto. Esto es increíble, inconcebible espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 5, si usted lee eso, ahí está bien relatado el ejemplo, bien desmenuzadito, porque ya lo habían dicho Pablo, lo habían contado. Y dice, los versículos 4 y 5, dicen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, quiere decir, yo apoyo eso, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, ese hombre, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Esto lo que creemos que significa es, sáquenlo de la iglesia y que el diablo se encargue de él si tiene que encargarse, con tal de que él un día venga y se arrepiente. Pero ustedes no pueden seguir teniendo ese hombre con ese pecado tan grande entre ustedes ahí. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Quiere decir que al fin y al cabo lo que está buscando es que este hombre un día recapacite, se arrepienta. Pero no puede seguir en ese pecado ahí dentro de la congregación. Persistir en ese pecado abierto de esa manera. No puede ser. No puede ser. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces los cristianos decimos, ay, pero es que tenemos que tener mucha gracia, mucha misericordia. Y hombre, claro que sí. Muchísima. Imagínense si tenemos que tener misericordia, que nosotros éramos pecadores y Cristo, en ese momento, siendo pecadores nosotros, vino y murió por nosotros. O sea, cuánta misericordia debe tener un cristiano, infinita. Pero tampoco podemos dejar que las congregaciones se contaminen con un pecado tan abierto, ¿no? Y nosotros estar ahí como que no pasa nada, no sucede nada. ¿Cómo que no sucede nada, hermano? ¿Cómo es posible que en toda la congregación no hay, aunque sea 2 o 3 creyentes que digan, oiga, hay que hacer algo con ese hombre, porque esto es un pecado, que esto es demasiado? O sea, ni la gente que no conoce a Cristo hacen este tipo de cosas. Entonces Pablo le llama la atención acerca de eso. Entonces esa es una de las enseñanzas también del Nuevo Testamento, que así de esa manera nos ayuda a crecer en la gracia de Jesús.
Ahora, si seguimos observando el Nuevo Testamento, vemos también que nos revela lo que Jesús hará en el futuro. Muy importante. El Nuevo Testamento nos revela lo que Jesús hará en el futuro. Hay partes de los evangelios, como Mateo capítulo 7, como dije la otra vez, donde Jesús dice que en el día final, en el día del juicio final, van a venir muchos y van a decirle, pero es que nosotros vivimos para ti, nosotros hicimos cosas para ti. Él le dijo, no, nunca los conocí. Esa es una forma en que el Nuevo Testamento nos dice lo que va a hacer Jesús. Nos enseña, nos muestra a Jesús no como el cordero, o sea, el animalito que fue sacrificado. De eso, enseñanza de esto tendremos, porque eso es Antiguo Testamento. Pero en esencia, Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Pero también el Nuevo Testamento nos muestra, sobre todo en el libro de Apocalipsis, cómo Jesús va a reinar, cómo Él va a aparecer, ya no como un corderito que no abrió la boca, que no hizo nada, que se dejó matar, sino como el Rey del universo. Ese rey, ese agente creador, esa persona que creó, que estuvo en la creación del universo, como dice el apóstol Juan, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y sin Él nada de lo creado fue creado. Bueno, pues ese creador un día se va a mostrar como tal, y va a estar junto con Dios Padre juzgando a la gente, juzgando a los pecadores. Y eso lo enseña el libro de Apocalipsis. Creo que no debemos enfocarnos primero, antes que en estas cosas, en los detalles que leíamos al principio, porque estas cosas son las cosas generales que nos enseña el Nuevo Testamento, que nos ayudan a seguir a Jesús. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1, 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Se le aparece el Señor Jesucristo ya glorificado, quiere decir, el Señor Jesucristo después de ascender y después de... Pasaron muchos años, ya Juan, el apóstol Juan, estaba viejo y estaba desterrado en una isla por causa del Evangelio. Y se le aparece a Juan el Señor Jesucristo y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Oiga esto, el Todopoderoso. Mire, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Precisamente eso quiere decir, porque en el alfabeto griego, que es el idioma en que se escribieron estas cartas, en el alfabeto griego la primera letra es el alfa, y la última es omega. Es como decir en español, y permítame la ilustración, es como decir yo soy la A y la Z. Yo soy la A y la Z, o sea, yo soy el principio, yo soy el fin. Antes que yo no hubo nada y después que yo tampoco. Y ya remata diciendo, el Todopoderoso. O sea, si usted piensa todavía que Jesucristo no es Dios, mire, le invito a que usted interprete esto y que usted lea esto y usted me diga qué quiere decir eso. Que no es solo ahí, hay muchos pasajes. Pero fíjese cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a ver lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor Jesucristo hará en el futuro. Si seguimos en Apocalipsis y saltamos al capítulo 7, del versículo 9 y el 10, nos muestra a toda una cantidad enorme de personas que salieron en ese momento. La visión que ve Juan es esa. Salieron estas personas de lo que se le llama la gran tribulación, que creemos que no está muy lejos, no la tenemos muy lejos, porque las situaciones, o sea, las cosas que se están dando en este mundo apuntan bien claramente a que no falta mucho para eso. Él dice que son las personas que salen de esa gran tribulación y que son personas de todo tipo. Fíjese cómo el Evangelio empezó en Jerusalén, o sea, en lo que es Israel, con Jesús predicando y con 12 hombres que se le unieron. Uno lo traicionó inclusive, Judas Iscariote. Y terminó, como dijo él en el libro de Hechos, Judea, Samaria y el resto del mundo. Y efectivamente el Evangelio se ha predicado en muchísimos lugares y nosotros somos ejemplo de eso.
Ahora, mira hasta dónde va a llegar esto. Dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, de Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén, que lo recibieron con palmas, con palmas. Hosana, Hosana al Rey. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea, el Nuevo Testamento nos instruye bien claramente en cuanto a las cosas que Jesucristo va a hacer en el futuro. Y por supuesto, la respuesta de nosotros a esto debe ser más firmeza en el Evangelio. Nosotros debemos, cuando leemos estas cosas, estar más arraigados cada día en el Señor, sabiendo que en efecto la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. O sea, el Padre mandó al Hijo, el Hijo vino voluntariamente, después los dos nos enviaron el Espíritu, y aquí estamos nosotros, y debemos estar bien firmes cuando leemos todas estas cosas. Debe crecer nuestra fe, debemos crecer en la gracia del Señor. Entonces, 4 cosas, 4 enseñanzas generales del Nuevo Testamento. 4 enseñanzas. Nos presenta la identidad de Jesús. Nos narra algunas de las obras de Jesús. Todo para la gloria de Él. Nos ayuda a crecer en la gracia de Jesús. Y nos revela lo que hará Jesús en el futuro. Estas 4 enseñanzas son muy generales. Pero fíjese, si usted compara esas enseñanzas con lo que leía yo al principio, si creemos que en efecto la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que nos dice es de qué largo debo tener el pelo, de qué largo es mi ropa, qué comida puedo comer y qué comida no puedo comer. O sea, si creemos todavía que crecer en la palabra del Señor, en el conocimiento del Señor y su palabra, significa aprendernos más versículos de memoria, sin saber qué es lo que están diciendo en realidad, porque eso es lo que sucede a veces. A veces sucede eso, que en realidad no sabemos qué quieren decir esos versículos que nos aprendemos. No sabemos qué línea de pensamiento traían esos versículos, qué es lo que estaba diciendo el escritor de esa carta o de ese evangelio. Que si las señales sobrenaturales que debemos hacer, aunque sí, como dije al principio, el Señor habla bien claro acerca de muchas de estas cosas, inclusive da mandamientos, nos deja principios en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no es en esencia una lista de cosas interminable, una lista interminable de cosas que debemos cumplir. El Nuevo Testamento nos deja enseñanzas, y estas son 4 de ellas, y son bien generales. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros a estas enseñanzas? Bueno, si usted no es cristiano, pues, y usted está entendiendo estas cosas, pues venga al Señor. Venga al Señor, que hoy es el día, este es el momento. Ahora, si usted ya es cristiano, pues entonces, lo digo junto conmigo, crezcamos en la fe, crezcamos en la gracia del Señor Jesucristo. Sepamos, entendamos que todas estas cosas que están en la palabra, todas estas enseñanzas del Nuevo Testamento, nos deben hacer crecer y pasarle esa bendición a otros después más adelante. Que el Señor nos ayude en este aspecto y que siempre le demos la gloria a Él por todo lo que Él nos dé. Todo lo que nosotros recibamos del Señor espiritualmente, todo viene de Él. Démosle la gloria a Él y bendigamos a otros también, espiritualmente sobre todo. ¿Está bien? Vamos a orar entonces. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el Nuevo Testamento. Gracias porque, Señor Jesucristo, Señor Jesús, tú te revelas completamente en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es mucho más que toda una serie de cosas que tenemos que hacer y otra serie de cosas que no podemos hacer. Es mucho más que eso. Son enseñanzas espirituales, Señor, claves para la vida cristiana, que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a conocerte mejor, Señor.
Y Padre, nosotros vamos a poder bendecir a tanta gente con esto, a tanta gente. Sin embargo, a uno que podamos bendecir ya es mucho. Uno, Señor. Ayúdanos a bendecir a una persona con lo que tú nos has dado hasta ahora. Ayuda a mucha gente a crecer, Señor. Y permítenos a nosotros mantenernos humildes delante de ti, a tener más discernimiento por el uso, como dice el autor de los Hebreos. Tener más discernimiento, saber bien qué es lo bueno, qué es lo malo. Ayúdanos a no ser tardos para oír. Ayúdanos a entender bien las cosas espirituales, Señor. A no incurrir en pecados porque no entendemos las cosas que tú nos dices. Ayúdanos a estar firmes en la fe cuando leemos todas estas cosas, sobre todo la gloria tuya, Señor, al final de los tiempos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que eres todopoderoso, como tú mismo dijiste en Apocalipsis. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Sabemos que tú puedes hacer todas estas cosas. Permítenos, Padre, ser parte de este plan tuyo. Permítenos ser parte de esto. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.